Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Kevin Genaro Godínez Montoya de la carrera de Ingeniería Ambiental en la materia de Probabilidad y Estadística Ambiental. Bueno, en esta ocasión voy a traer el tema de la unidad 1 de la materia de probabilidad, el cual es el tema de probabilidad y estadística de datos agrupados para el complementario número 1. Bueno, para una breve introducción sobre qué es en la teoría los datos agrupados, tenemos que los datos agrupados son aquellos que se han clasificado en categorías o clases, tomando como criterio su frecuencia. Esto se hace con la finalidad de simplificar el manejo de grandes cantidades de datos y establecer sus tendencias. Una vez organizadas en clases por sus frecuencias, los datos conforman una distribución de frecuencias, de la cual se extrae información de utilidad a través de sus características. Bueno, aquí podemos deducir que los datos agrupados siempre tienen que ir de la mano con datos que en una muestra se repitan X, o mejor dicho, N cantidad de veces. En esa N cantidad de veces es el criterio de una frecuencia. La frecuencia es cuántas veces pasa un suceso o algo. Y aquí es donde entran los datos agrupados para eh, clasificar esos datos que eh, en una muestra tienen una frecuencia, se organizan y se distribuyen. Y ya después de aquí se extrae información con utilidad para lo que se quiera o para lo que se busque. Aquí, para empezar con un breve ejemplo de los datos datos agrupados, perdón. Supongamos que se mide la estatura de 100 estudiantes de sexo femenino, seleccionados entre todos los cursos de física básica de una universidad, y se obtienen los siguientes resultados. Aquí en estatura nos dan los datos en centímetros. Tenemos que hay aquí en el lado derecho el número de estudiantes. En la primera fila tenemos que hay 6 estudiantes con estaturas de entre 155 centímetros y 159. 14 estudiantes con estaturas entre 160 y 164 centímetros. 47 estudiantes entre 165 y 169 centímetros. 28 estudiantes entre 170 y 174 centímetros y 5 estudiantes, perdón, entre 175 y 179 centímetros. Aquí N es el número de estudiantes, es la población que se toma, es igual a 100. Aquí tenemos el número de estudiantes total, los estudiantes divididos por las alturas, y aquí los rangos de estaturas por los cuales se eligió, o más bien en los cuales quedaron tomó ese grupo de mujeres. Los resultados obtenidos se dividieron en 5 clases que aparecen en las columnas de la izquierda, como ya les he mencionado. La primera clase comprendida entre 155 y 159, bueno, eso ya lo mencioné, tiene 6 estudiantes. La segunda clase tiene 14 estudiantes. La tercera clase tiene el mayor número de estudiantes, que es de 47. Luego le sigue la clase de 170 entre 174 con 28 alumnos. Y por último, la de 175 entre 179 con apenas 5 estudiantes de 100 en total. El número de integrantes de cada clase es precisamente la frecuencia o frecuencia absoluta. Y al sumar a todas se obtiene el total de datos, que en ese ejemplo es de 100. Aquí adentro de lo que son los datos agrupados, pues ya mencioné la importancia de la frecuencia, y la distribución de las frecuencias tienen sus características. En esta ocasión, pues aquí en esta diapositiva les presentaré lo que son las frecuencias de la distribución, perdón, las características de la distribución de las frecuencias. Y empezamos que, como se ha visto, la frecuencia es el número de veces que se repite un dato. Aquí ya había mencionado al principio,
La frecuencia va a ser, por ejemplo, del dato que tiene muchos más estudiantes de estatura, que eran 47. Esa va a ser la frecuencia del número de estudiantes que de cierta estatura a cierta estatura se repite ese dato y esa es simplemente la frecuencia. La frecuencia acumulada se obtiene y para facilitar los cálculos de las propiedades de la distribución, tales como la media y la varianza, se definen las siguientes cantidades. Frecuencia acumulada se obtiene sumando la frecuencia de una clase con la frecuencia acumulada de la anterior. La primera de todas las frecuencias coincide con la del intervalo en cuestión y la última es el número total de datos. Frecuencia relativa se calcula dividiendo la frecuencia absoluta de cada clase entre el número total de datos y si se multiplica por 100 se tiene la frecuencia relativa porcentual. La frecuencia relativa acumulada es la suma de las frecuencias relativas de cada clase en la acumulación anterior. La última de las frecuencias relativas acumuladas debe ser igual a 1. Tenemos un ejemplo. Aquí tenemos ya lo que son la tabla que vimos de las estaturas de los estudiantes, ya divididas en frecuencia, frecuencia relativa, frecuencia acumulada y la frecuencia relativa, y la frecuencia acumulada relativa, que no es nada más que pues el mismo dato dividido entre 100, que como podemos ver 6 entre 100 pues da 0.06, 20 entre 100, muy sencillo. Y aquí tenemos la frecuencia, se repitió el número de cantidad de veces que se repitió, la frecuencia relativa, frecuencia acumulada, y la frecuencia acumulada relativa. Y el n, siempre el total, siempre va a ser el mismo, ese no va a variar, ese dato siempre va a ser el mismo. N es el número de total de estudiantes que se sometieron a esta prueba de estaturas y a esta distribución de los datos de la frecuencia de las veces que se repite un dato. Para ese, seguimos siguiendo con el mismo ejemplo, tenemos unos subtemas o más una rama que sigue este tema que son los límites, que son los valores extremos de cada clase de intervalo. Se llaman límites de clase. Como podemos ver, cada clase tiene un límite menor y uno mayor. Por ejemplo, la primera clase del estudio acerca de las estaturas tiene un límite menor de 155 y uno mayor de 159. Este ejemplo tiene límites que están claramente definidos, sin embargo es posible definir límites abiertos. Si en vez de definir los valores exactos se dijese estatura menor a 160, estatura menor a 165 centímetros y así sucesivamente. Fronteras. La estatura es una variable continua, por lo que se puede considerar que la clase en realidad comienza en 174.5 centímetros, ya que al redondear ese valor al entero más cercano se obtiene 155 centímetros. Esta clase abarca todos los valores hasta 159.5 centímetros, porque a partir de este la estatura se redondea a 160 centímetros. Una estatura de 159.7 ya pertenece a la siguiente clase. Las fronteras de clases reales de este ejemplo son en centímetros: 154.5 a 159.5, 159.5 a 164.5, 164.5 a 169.5, 169.5 a 174.5 y 174.5 a 179.5. Aquí vamos a ver lo que son las medidas de tendencia central de dispersión para datos agrupados. Es la media. La media también se utiliza para datos agrupados y es una de las principales medidas de tendencia central. En los datos agrupados se puede calcular la media aritmética mediante la fórmula que tenemos aquí presente, donde X es la media, F subíndice I es la frecuencia de la clase, M subíndice I es la marca de la clase, G es el número de las clases y N es el número total de datos.
Para la mediana, que es lo que vamos a ver, que en este caso ya es la mediana, hay que identificar el intervalo donde se encuentra la observación n sobre 2. En nuestro ejemplo, en el ejemplo esa observación es el número 50, porque hay un total de 100 datos. Dicha observación está en el intervalo 165-169 centímetros. Después hay que interpolar para encontrar el valor numérico que corresponde a esa observación, por lo cual siempre la fórmula que tenemos aquí presente, y el cual sus variables son la C, que es igual al ancho del intervalo donde se encuentra la mediana, B subíndice M, la frontera inferior del intervalo al que pertenece la mediana, F subíndice M, cantidad de observaciones que contiene el intervalo de la mediana, n sobre 2, mitad de los totales de datos, F subíndice BM es el número total de observaciones antes del intervalo de la mediana. Esa es la fórmula para la mediana hablando de intervalos. Y aquí pues se resolverá un ejercicio con la misma tabla que ya se vio como tipo de ejemplo. Y dice, para la distribución de estaturas de los estudiantes universitarios propuestas al comienzo, calcular los valores de la media y la mediana. Se sustituyen los valores y se lleva a cabo la sumatoria directamente. X es igual a 6 por 157 más 14 por 162 más 47 por 167 más 28 por 172 más 5 por 177 sobre 100, lo que da un total de 167.6 centímetros. El intervalo al que pertenece la mediana es entre 165 y 169 centímetros, porque es el intervalo con mayor frecuencia. Hay que identificar cada uno de esos valores en el ejemplo con la ayuda de la tabla número 2. Aquí en la fórmula que se va a utilizar aquí es C es igual a 5 centímetros, B subíndice 0 es igual a 164.5, Fe subíndice M es igual a 47, N sobre 2 es igual a 100 sobre 2, que 100 es la cantidad de alumnas, que es un total de 50, 100 sobre 2, y F subíndice BM es un total de 20. Sustituyendo en la fórmula, queda así, y aquí se obtiene la mediana, que es el intervalo que contiene la mayoría de las observaciones. Es el entre 165 y 169 centímetros, cuya marca de clase es de 167 centímetros. Y bueno, eso fue todo. Como en forma de resumen, pues tenemos que los datos agrupados están clasificados en ciertas clases, tomando siempre como criterio las frecuencias. Si en unos datos no hay unas frecuencias y hay, bueno, se podría ocupar que, por ejemplo, si hay 1, 2, 3, 4, 5, pues la frecuencia es 1. Que tiene de frecuencia, pues es una vez que se repitió, una vez que es el número. Y a una frecuencia sería que se repitiera 2 veces, pero siempre lo vamos a encontrar en ejercicios que son de este tipo. En ejercicios que desde agarrando datos de una población por un experimento, las veces que se repite un dato, esas veces es la frecuencia, y aquí ya se puede, desde ahí ya se puede empezar a ver que son datos agrupados, que entran en el concepto de dato agrupado. Y también obviamente no solamente se habla de datos agrupados, se relaciona a la media y a la mediana, que fueron los casos que que expuse con un ejemplo, el ejemplo que se tomó de la misma tabla de las estudiantes y sus estaturas. Se sacaron 2 tablas para sacar primero la tabla normal
y luego sacar la tabla ya con la frecuencia relativa, la frecuencia acumulada y la frecuencia acumulada relativa. Se pueden sacar de una sola tabla varios tipos de ejemplos de ejercicios, y aquí yo en esta ocasión les mostré los datos agrupados relacionados a la media y a la mediana. Y bueno, eso fue todo. Espero que haya sido entendible el tema y que haya quedado bien expuesto y lo más claro posible. Bueno, muchas gracias.